tiempo de estudio y estamos estudiando Lucas, la Besorá de Lucas, y les adelantaba que hoy vamos a ver en el capítulo 11 de Lucas el tema que tiene que ver con la oración. Enséñanos a orar. Este es el tema que vamos a estar tratando, el tema del que vamos a estar platicando el día de hoy. Lucas capítulo 11, verso número 1, dice la escritura, ahí en Lucas capítulo 11, verso 1, aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar. Uno de los hábitos de nuestro Santo Maestro, por supuesto, era practicar la oración. En hebreo es tefilá. Y Yeshua estaba orando. Los discípulos siempre veían a Yeshua orar. Y entonces, en esta ocasión, dice Lucas que cuando terminó Yeshua de orar, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos aquí que una enseñanza fundamental de todo maestro de Torah hacia sus discípulos es enseñarles a orar. Vemos que Juan les enseñó a sus discípulos y ahora este discípulo le dijo a nuestro Santo Maestro: enséñanos a orar. Entonces, qué importante es aprender a orar. ¿Quién no quiere aprender a orar? ¿A quién no le gustaría recibir una lección de parte de nuestro Santo Maestro Yeshua acerca de cómo orar? Imagínense esta petición de este discípulo. Hermano, la oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos como creyentes en el Dios de Israel. La oración, la tefilá, es una herramienta poderosísima que el Eterno nos ha dado. Es el medio que tenemos para acercarnos al Creador del universo. En el pensamiento hebreo se enseña que el momento más importante del día es el momento cuando oramos, cuando nos conectamos con el Todopoderoso, cuando tenemos un encuentro con el Eterno. De manera que si no tienes ningún momento en el día para estar en la presencia del Eterno en oración, eso querría decir que no tuviste ningún momento importante en tu día. Eso significaría que estás afanado y ocupado en muchas otras cosas, pero que no estás llevando a cabo lo más importante. De hecho, todo lo que hacemos, desde que despertamos, nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos vamos a trabajar, comemos, todo lo que hacemos son como preparativos para presentarnos delante del trono de la gracia del Creador del universo. De modo que si no nos estamos presentando delante del Eterno, pues esto es como si solamente nos pasáramos la vida preparándonos para hacer algo, pero nunca lo hacemos. Y eso no tiene ningún sentido. Toda nuestra vida es una preparación para encontrarnos con el Eterno, y cada vez que nosotros elevamos plegaria, cada vez que elevamos una oración, estamos llevando a cabo un momento de encuentro con el Creador del universo. En la costumbre hebrea, mi hermano, los judíos tienen tres momentos en el día para la oración. La oración de la mañana, la cual le llaman shaharit. La oración del mediodía, que le llaman minjá. Y la oración de la tarde, la cual le llaman arbit.
Estos tres tiempos de oración están basados en los sacrificios que se hacían en el templo. En la mañana se llevaba a cabo un sacrificio, al atardecer se llevaba a cabo otro y en la noche, al oscurecer, todo lo que había quedado de los sacrificios de la mañana y de la tarde se quemaban en el altar. En cada momento de los sacrificios era costumbre que el pueblo de Israel se reunía para tener un tiempo de comunión y de oración. En el libro de los Hechos se nos menciona que los shaliachim, los apóstoles, ellos subían al templo a orar a la hora de la oración, a la hora novena. Esto nos enseña que ellos guardaban esa costumbre, seguían esa costumbre judía, al igual que también nos enseñan las Sagradas Escrituras que el profeta Daniel también seguía esa costumbre, pues la Escritura da testimonio de que 3 veces en el día Daniel llevaba a cabo sus oraciones. Y esto a pesar de aquella prohibición que hubo en su momento en el libro de Daniel. Sin embargo, la Escritura dice que a pesar de aquella prohibición, Daniel abrió su ventana para que vieran que él seguía llevando a cabo su práctica y que seguía orando 3 veces al día, lo cual era un hábito para él. Y esto lo hacían en dirección hacia Jerusalén, esto enfocado en aquella oración que hiciera el rey Salomón cuando dedicó el sagrado templo y le pidió al Eterno que contestara la oración de todo aquel que orara dirigiéndose hacia ese lugar, sin importar si fuera judío o gentil. El Eterno respondió afirmativamente a su petición a través de una manifestación sobrenatural. Y es por eso que aún en la actualidad, en el Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, gente de todas las naciones que visita la santa ciudad de Jerusalén, llegan y escriben en un papelito su petición de oración, lo ponen ahí entre los muros y oran, cumpliendo así aquel ruego, aquella petición que hiciera el rey Salomón. Sin embargo, algo que es importante aprender respecto a la oración es que el propósito de la oración no es que el Eterno cumpla nuestra voluntad. Por supuesto que el Eterno va a escuchar nuestras oraciones y va a cumplir con lo que le pidamos siempre y cuando nuestros ruegos estén dentro de su voluntad. Es decir, la oración no es para forzar al Eterno a hacer algo que Él no quiere hacer. Eso es una realidad y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas personas se confunden y piensan que pueden obligar a Dios a hacer cosas fuera de su voluntad. Entonces hay que ser cuidadosos, debemos de no caer en la necedad de insistir en algo en lo cual el Eterno ya nos ha dado, por ejemplo, una respuesta negativa. Debemos entender también que la oración no es un monólogo, sino es un diálogo de interacción entre el Eterno y nosotros. Un tiempo en el que hablamos y expresamos al Eterno nuestro corazón, pero también debemos de aprender a estar en silencio, de estar en quietud, para poder escuchar la voz del Eterno cuando Él nos habla. Pues escrito está: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aprendamos pues a escuchar lo que el Eterno nos dice, lo que el Eterno nos habla. ¿Y cómo es que el Eterno nos habla? Principalmente hoy día a través de las Escrituras. Así que debemos de ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar, como está escrito, para que esa comunicación, para que esa oración entre nosotros y el Eterno sea mucho, pero mucho más efectiva. Así que todo esto tiene que ver con la oración. La manera en que Yeshua respondió a la petición de enséñanos a orar fue con la oración poderosísima que conocemos como el Abinu,
Esto es el Padre Nuestro. La oración modelo, como se conoce, tiene en sí misma todos los principios y aspectos prioritarios por los que todos deberíamos de orar. Esto es entonces un modelo de oración. No se trata solamente de repetirla, sino se trata de entender la esencia de lo que dice la oración. Y no estoy diciendo que es malo repetirla. De hecho, nosotros cada Shabbat la repetimos, o en nuestras oraciones diarias la repetimos. Pero hablo de que debemos entender cada una de las palabras, cada una de las frases, cada una de las implicaciones que se dan en esta oración modelo. Y eso es, mis hermanos, precisamente de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. De esta oración modelo de el Avinu, el Padre Nuestro, que seguramente usted la conoce y la conoce bien, pero vamos hoy a tratar de desmenuzarla un poco, de conocer un poco más de cerca y entender lo que cada frase que decimos implica. Y así, cada vez que usted haga esta oración y recuerde estas cosas, usted estará orando en el espíritu, pero estará orando también con el entendimiento. Así que comenzamos. La oración modelo, comienza diciendo: Padre Nuestro. Padre Nuestro. Cuando nos disponemos a orar, tenemos que hacerlo con la plena conciencia de delante de quién estoy, a quién me estoy dirigiendo, con quién estoy hablando. Mire, la reflexión de hoy, de la parashá semanal, tiene que ver precisamente con el primer mandamiento. Si usted escuchó la reflexión de hoy, vio el video, la reflexión de hoy, entonces sabe de qué le estoy hablando. Recuerda el primer mandamiento. Hoy hablábamos de esto y decíamos que los 10 mandamientos en realidad son 14 mandamientos que se encuentran dentro de 10 frases. El Aseret Hadibrot se dice en hebreo, las 10 palabras o los 10 enunciados, pero en realidad contienen 14 mandamientos. El primero de ellos es yo soy el eterno tu Elohim. Este mandamiento en el idioma hebreo implica que tú conozcas al Eterno y que creas en Él. Ese es el primer mandamiento. Esto tiene que ver entonces con una relación. No se puede elevar una oración hacia alguien a quien no conoces, hacia alguien con quien no tienes una relación. No puedes estar en la presencia del Eterno si no has entrado en una relación de pacto con Él. Porque está escrito que las oraciones del impío para el Eterno son abominación. Y la palabra abominación también se puede traducir como un asco. Es como que el Eterno le da asco eso. Las oraciones de las personas que no están dentro de una relación con Él, que no le conocen, es algo que el Eterno detesta, es algo que el Eterno abomina. Entonces tienes que estar en una relación con el Padre Eterno, tienes que tener una plena conciencia de hacia quién te estás dirigiendo, de con quién estás hablando. La palabra Padre implica mucha intimidad. De hecho, los niños judíos, por ejemplo, a sus padres terrenales les dicen Abba, y Abba se entiende como papi o papito, y muchos de nosotros llamamos al Eterno Abba, así, en una relación muy íntima, muy cercana. Entonces, cuando nuestro Santo Maestro en su
oración modelo, dice, lo primero que tienes que hacer es dirigirte al Eterno como Padre. Está hablando de que tienes que tener una conciencia clara de que estás en una relación íntima, en una relación de pacto con el Creador del universo, con el Todopoderoso. Así que esto es lo que implica. No cualquiera puede acercarse al Eterno así, con esa conciencia. Cuando decimos la palabra conciencia, mi hermano, por supuesto estamos hablando de tener un entendimiento claro de lo que significa que Él es mi Padre, un entendimiento claro de lo que significa que yo soy su hijo. En otras palabras, una conciencia clara de que estoy en una relación de pacto en donde yo estoy comprometido a andar en los caminos de mi Padre. Como el mismo Mashiach dijera en alguna ocasión, en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Y nosotros como hijos del Eterno tenemos que tener la conciencia clara de que si lo llamamos Padre es porque estamos definitivamente claros en cuanto a que nos es necesario ocuparnos en los asuntos de nuestro Padre. Es decir, que al llamarle Padre, nosotros aceptamos todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos ordena. Esta es la implicación de llamarle Padre, de que nosotros somos hijos obedientes, porque no queremos ser hijos desobedientes, queremos ser hijos obedientes del Eterno. Pero a nuestro Santo Maestro enseñó que nos vamos a dirigir a Él diciéndole Padre nuestro. Entonces vea cómo esta frase nos habla de relación, una relación con el Eterno, pero también una relación con el prójimo, porque no dijo el Mashiach Yeshua que le vamos a decir Padre mío, sino le vamos a llamar Padre nuestro. Es decir, que tiene que haber una conciencia de que estamos en una relación de pacto con el Eterno, sí, pero estamos en una relación de pacto también los unos con los otros. O sea, yo no estoy solo. Yo estoy rodeado de muchos hermanos. Y por eso recordamos aquí, es un buen momento para recordar el gran mandamiento. Amar al Eterno con todo nuestro corazón, alma, mente y recursos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La oración modelo en su primera frase entonces nos enseña que tenemos que tener convicción, que tenemos que tener conciencia de la relación que tenemos con el Eterno y la relación que tenemos con nuestro prójimo. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Relación con Dios, relación con los hermanos. No estoy solo, no soy el llanero solitario, soy parte del pueblo del Eterno, soy parte de los santificados, soy parte de los escogidos, soy parte de una congregación, soy parte de una comunidad en donde juntos estamos en esa relación de pacto con el Eterno, juntos caminamos para hacer la voluntad del Eterno, juntos nos sometemos bajo los planes y los proyectos que nuestro Padre nos ordena. Eso es lo que implica esta primera frase que dijo Yeshua con la que tenemos que orar. Padre nuestro. Y sigue diciendo la oración,
que estás en los cielos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Yo creo que todos tenemos claro que existe una diferencia muy grande entre estar en la tierra y estar en los cielos. ¿Verdad que sí? Hay una diferencia abismal, hay una diferencia muy importante. La diferencia entre estar arriba, como está el Eterno, y nosotros aquí abajo, podemos decir que es la visión que se puede tener de todo lo que existe. Siempre desde un lugar más alto, pues se tiene una mucho mejor visión. A nosotros al estar abajo, al estar en la tierra, nuestra visión de todas las cosas es muy limitada. Pero el Eterno que está en los cielos, Él puede verlo absolutamente todo. Él puede ver el pasado, Él puede ver el presente, Él puede ver el porvenir, Él puede ver absolutamente todo. Así que al orar debemos tener en cuenta el siguiente principio. La oración no es un momento para hacerle sugerencias a Dios. No es un tiempo para decirle al Eterno o para instruirle acerca de lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Cuando estemos orando, no debemos de pensar que Dios está ahí tomando notas con un cuaderno, viendo qué es lo que le decimos para hacer lo que le estamos pidiendo. No, hermano, porque eso sería como que entonces el Eterno está ahí para hacer nuestra voluntad, y no es así. Es absolutamente todo lo contrario. Pero note usted, quizás usted lo ha hecho, yo lo he hecho, que a veces cuando oramos pareciera que le estamos dando instrucciones a Dios. Y estamos hablando con Él y le estamos diciendo cosas como qué es lo que queremos que haga y cómo queremos que lo haga. Son errores muy comunes, pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones, porque la frase que estás en los cielos, entender que Él está en los cielos es entender que Él tiene el control absoluto de todo. De todo. Él sabe cómo hacer las cosas. No necesita que nosotros le digamos cómo. Él no necesita eso. Por eso tenemos que tener cuidado. Esta frase nos recuerda que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso, que Él sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás con una aflicción de trabajo o de lo que sea, y de pronto le estás diciendo a Dios específicamente cómo quieres que te resuelva el problema? Y muchas veces nos encontramos con que Dios resuelve nuestras dificultades de una manera que ni siquiera se nos hubiese ocurrido a nosotros. Eso para demostrarnos que nosotros estamos mal y que Él siempre tiene ya un plan y sus planes son perfectos. Seguramente también te ha pasado que has tenido que agradecerle por no haberte contestado como le dijiste que hiciera las cosas, y entonces tienes que reconocer y decirle al Eterno: Padre, tú estás en las alturas, yo estoy aquí en la tierra, mi visión aquí es limitada y tú lo sabes todo. Eso es lo que tenemos que reconocer en la oración. El Eterno lo puede ver absolutamente todo, nosotros no. Entonces recordemos, el tiempo de oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino es para que nosotros cambiemos nuestra voluntad. El tiempo de la oración es para eso, es un tiempo de cambio para nosotros. Hay mucha confusión acerca de este tema. ¿Cuántas oraciones
has escuchado, hermano, hermana, en las que se le demanda a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Muchas personas oran de una manera equivocada. Y algunos, atrevidos incluso, oran hasta como ordenándole al Eterno o ordenándole a las cosas. Y oiga, esto no es así. Definitivamente eso no es así. Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestra arrogancia, tenemos que quitar todo orgullo. El Eterno no es nuestro siervo, Él es nuestro Señor. Nosotros estamos sometidos a Él, Él no está sometido a nosotros de ninguna manera. Así que cuando decimos que estás en los cielos, es realmente someternos ante su gran poder, someternos ante su autoridad, someternos ante su grandeza, someternos ante su soberanía. El mismísimo Yeshua, el unigénito Hijo del Padre, Él nos da el ejemplo cuando Él dijo al Eterno: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Yeshua es nuestro ejemplo a seguir. Sea cual sea la voluntad del Eterno, sabemos que siempre será lo mejor para nosotros. Y la oración sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Bueno, hace rato decíamos lo que significa la palabra santificar. Separar. Hacer una separación. En este caso, santificar el nombre del Eterno. Ya hemos también hablado, ya hemos aprendido de lo que significa el nombre. Cuando hablamos del nombre del Eterno, estamos hablando de varias implicaciones. El nombre del Eterno significa sus virtudes, sus atributos, su carácter, sus instrucciones para nosotros. Todo eso es su nombre. De tal modo que cuando nosotros estamos diciendo santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es que sus virtudes, sus atributos, su carácter, sus instrucciones, eso es lo más apartado, lo más elevado, lo más consagrado que puede haber, lo más santo que puede existir. Estamos diciendo, Padre, tu carácter es santo, tus atributos son santos, tus instrucciones son santas. Y por eso, Padre, permíteme santificar tu nombre. Porque, hermano, déjame te digo que en esta vida solamente tenemos dos opciones: o santificar el nombre del Eterno o profanarlo. Solamente. Hay personas que santificamos el nombre del Eterno y también hay personas que profanan el nombre del Eterno. Así que cada acción que llevamos a cabo en nuestra vida va a producir una de estas dos cosas: o santificar el nombre o profanar el nombre. Los que estamos en una relación de pacto con el Dios de Israel, por supuesto se espera que santifiquemos su nombre, no que lo profanemos. Santificar el nombre del Eterno es demostrar que somos sus hijos verdaderamente. Santificar el nombre del Eterno es exaltarlo y es también un testimonio para el mundo de que verdaderamente somos hijos de Dios. Es decir, demostramos que su nombre está en nosotros, que su carácter, que sus instrucciones, que todas las cosas que están implícitas en su nombre están presentes en nuestra vida. Eso es lo que significa
santificar el nombre del Eterno. Así que cada vez que elevamos esta plegaria, cada vez que elevamos esta oración, estamos nosotros tomando conciencia de que nuestra vida debe estar consagrada para santificar el nombre del Eterno, para santificar sus instrucciones, su carácter, para santificar sus virtudes y no profanarlas, no enlodar su nombre, no fallarle al Eterno. ¿Cómo es que podemos consagrar el nombre del Eterno en nuestra vida? Bueno, pues actuando conforme a lo que su palabra nos dice, tomando ejemplo, por supuesto, de nuestro Santo Maestro, Yeshua, que a eso vino Yeshua, a darnos un ejemplo claro de cómo se santifica el nombre del Eterno. Si alguien lo hizo, fue nuestro Santo Maestro Yeshua, y por eso es que tenemos que tomar ejemplo de él en todo y para todo. Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estar inscrito en el libro de la vida, hermanos, significa que nuestra actitud, nuestro carácter y motivaciones estén metidos en este libro de la vida, que es la Torá, los mandamientos del Eterno. Dicho de otra manera, nuestro nombre, fama o prestigio deben estar sometidos a las Sagradas Escrituras, de tal modo que cuando alguien nos vea, nos escuche, trate con nosotros, sea como si estuvieran leyendo las Escrituras. El Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, escribió en la segunda a los Corintios capítulo 3 verso 2: nuestras cartas son ustedes, escritos en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así que la próxima vez que estés orando esta oración modelo y que digas: santificado sea tu nombre, recuerda que tú eres una carta abierta. Yo soy una carta abierta para todos los demás, y la mejor forma de santificar el nombre del Eterno es que la gente pueda ver en nosotros reflejado el carácter de nuestro Padre Celestial. Luego sigue diciendo: venga tu reino. ¿Sí? Venga tu reino. Fíjese que no está diciendo llévame al cielo, sino que el cielo venga a la tierra, que el reino y el dominio que se lleva a cabo allá en las alturas venga a la tierra. El anhelo del corazón de muchísimas personas en el mundo consiste en querer ir al cielo. Muchísima gente, millones de personas basan su fe en ese pensamiento: ser llevados al cielo, ir al cielo con el Creador. Y es curioso que en realidad esto no se trata de que nosotros vayamos al cielo, sino se trata de que el cielo venga a nosotros. Por eso la oración dice: venga tu reino. En eso también tenemos que cambiar nuestra forma de entender la palabra y también de cambiar nuestra actitud. Siempre se trata de nosotros someternos a su voluntad y no que Él se someta a la nuestra. Entonces, en este caso, no digo llévame al cielo, sino digo que tu reino venga acá a la tierra, que la perfección que hay en las alturas descienda acá a la tierra. Hágase tu voluntad. En el hebreo, en el idioma hebreo no dice realmente así: hágase tu voluntad, sino que dice: tu voluntad se hará. Eso es una mejor traducción.
La traducción hágase tu voluntad pareciera decir que existe la posibilidad de que no se haga. Pero al decir tu voluntad se hará, trae descanso al alma. Confianza, sabiendo que pase lo que pase, la voluntad del Eterno se hará. En otras palabras, nadie te quita lo que te toca y nadie te da lo que no te toca. Lo que está en su voluntad simplemente se hará. Y su voluntad final, sabemos por los profetas y por el libro del Apocalipsis, que será victoria y salvación para todos nosotros. Y eso nos debe de dar mucho descanso, aunque ahora mismo lo que veamos pues sean injusticias y de pronto tengamos batallas perdidas, algunos finales tristes, pero debemos de recordar que la Escritura nos dice lo que sucederá al final. Apocalipsis 15:3, en donde leemos: justos y verdaderos son tus caminos. Todos los que sufrieron violencia y aflicción injustamente serán compensados cuando llegue ese tiempo del reino, que también se le llama el tiempo de la restitución de todas las cosas. El Eterno dijo en Deuteronomio 32:39: yo hago la herida y yo la sano. La herida siempre tiene un propósito y será en el día de la restitución de todas las cosas, de la restauración de todas las cosas, en el año del jubileo, en el día agradable de nuestro Padre Eterno, cuando Él va a enjugar toda lágrima de sus hijos y cuando todas las deudas serán pagadas. Cuando decimos entonces hágase tu voluntad, entendemos que la voluntad del Eterno es perfecta y que sea lo que sea que estemos pasando en ese momento, como está escrito, nada de lo que padezcamos al momento tiene comparación con la gloria venidera. Puede ser que estemos pasando por situaciones terribles, pero eso no nos hace dudar ni por un momento de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que su voluntad se hará y se completará tal y como Él lo dice en su palabra. Sea que al momento entendamos o no lo que estamos pasando, eso no mengua nuestra fe, eso no mengua para nada y no quita nuestra esperanza. Y no nos afecta de ninguna manera para dudar ni para retroceder, mucho menos para abandonar el camino del Eterno y la relación que tenemos con Él. Todo eso está implícito en esas palabras de hágase, Señor, tu voluntad. Sigue diciendo la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos aquí que no dice el pan de todo el año, sino dice el pan que necesito el día de hoy. Y esto lo hemos comentado en otras ocasiones también, en donde vemos que esta frase nos habla de dependencia. Hermano, dependencia del Eterno. Debemos de, en todo lo posible, siempre estar dependiendo del Eterno para todo. Vaya, que no se pierda la conciencia. Esto no quiere decir que tenemos que cambiar nuestros hábitos, que tenemos que cambiar nuestras costumbres. Hay cosas que hacemos porque resultan más prácticas. Por ejemplo, hemos comentado en ocasiones de la forma que hacemos la despensa nosotros acá en el área donde vivimos, la región aquí, nuestra ciudad. La gran mayoría de las personas hacemos la despensa, es decir, vamos al supermercado
y compramos las cosas que vamos a ocupar para toda la semana. Y entonces esto algunos pueden pensar que es incorrecto, que eso puede chocar con el tema del pan nuestro de cada día. En cambio, hay otras partes, aquí mismo en nuestro país, en México, hay otras partes del país en donde la costumbre es diferente y las personas salen a comprar su despensa cada día. Es decir, no compran para toda la semana. Cada día salen a comprar al mercado lo que van a necesitar. Y entonces dicen, bueno, eso es lo más correcto de acuerdo a estas palabras. Pero no necesariamente tiene que ser así, sino acá el tema de el pan nuestro de cada día, aquí todo el asunto, hermano, es de conciencia. Así como empezamos diciendo que tenemos que tener una clara conciencia de quién es el Eterno, de que estamos en una relación con el Eterno, acá se trata también de tener conciencia clara de que el que nos alimenta cada día es el Eterno. O sea, eso es lo que no tenemos que perder la conciencia. Lo otro, bueno, es una costumbre, es una tradición. El Eterno, cuando le daba el maná a Israel en el desierto cada día, es porque el Eterno los estaba educando. El Eterno le estaba enseñando a sus hijos, a los hijos de Israel, a tener una dependencia de Él cada día. Esa era la lección que el Eterno les daba, y por eso es que les decía, tienen que salir a recoger el maná cada día. No guardes para el día siguiente porque se va a engusanar. El Eterno quería provocar en ellos esa conciencia de que tenían que depender de Él todos los días. Y esto ocurrió durante los 40 años que estuvieron en el desierto, pero una vez que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, pues ya no hubo maná, ya las cosas cambiaron, ya no fueron así como eran, pero ya el pueblo de Israel ya tenía la conciencia clara de depender del Eterno todos los días. Entonces, para aclarar el punto, esto no tiene que ver con si compras la despensa para toda la semana o si la compras cada día. No, esto tiene que ver con que tú y yo no perdamos de vista, no nos olvidemos ningún día que quien nos pone el pan en la mesa es Hashem, es el Eterno, es nuestro Dios. Eso es de lo que se trata. Y para ello, pues una forma práctica es que le agradezcamos todos los días. ¿Sí? Que le agradezcamos todos los días por las bendiciones que Él nos da. En este caso, por el pan de cada día. Por cada comida, saber, tener la conciencia, Padre, eres tú quien me alimenta, eres tú quien me pone este panecito aquí en la mesa. De eso es de lo que se trata. Y sigue diciendo la oración, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, que en la misma medida que perdonamos, seremos perdonados. Con la medida con que medimos, seremos medidos, y como juzgamos, seremos juzgados. De modo que si queremos ser perdonados, ¿qué tenemos que hacer? Pues perdonar. En estas palabras, en estas instrucciones, se puede conectar lo que se conoce como la regla de oro. Es decir, como tú quieres ser tratado, así tienes que tratar a los demás. Y aquí entra el tema del perdón. No podemos de ninguna manera esperar el perdón del Eterno hacia nuestras faltas cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado. Si hay personas en tu vida que te han causado un gran daño, que te han lastimado verdaderamente,
Y si tú no estás dispuesto a perdonar a esas personas, no puedes esperar de ninguna manera que el Eterno te perdone a ti, porque el perdón funciona así, de este modo, tal y como lo dice nuestro Santo Maestro en esta oración. Tú esperas ser perdonado, tienes que perdonar. Así es como funciona. En la misma medida que tú perdones, así también el Eterno te va a perdonar a ti. Así como tú trates a las personas, así el Eterno te va a tratar a ti. Es como la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Cómo quieres cosechar algo que no sembraste? Eso no funciona así. Tiene que esto tener sentido común, tiene que tener lógica. Tú no puedes de ninguna manera cosechar algo que no sembraste. Entonces tenemos que tener conciencia de eso y aparece nuevamente el tema de la relación con los demás y cómo nuestra relación con el Eterno depende en gran medida de nuestra relación con nuestro prójimo. Así que la oración del Padre Nuestro nos enseña a tomar conciencia del tema de la relación con nuestro prójimo en cuanto al perdón, en cuanto a las ofensas, en cuanto a estar limpios, a estar sanos de rencores, de raíces de amargura, de todo este tipo de cosas que dañan el alma y que dañan también el cuerpo, pero lo más importante, dañan nuestra relación con el Padre Eterno. Sigue diciendo, no nos metas en tentación. El Señor no tienta a nadie. Eso está escrito, ¿no? El Señor no mete en tentación a nadie, pero sí permite que las tentaciones se presenten en ciertas áreas débiles de nuestra vida. Esto para que seamos humildes y no pensemos que estamos en un nivel espiritual superior. Podemos tomar como ejemplo a Kefa, al discípulo más aventajado que tuvo Yeshua cuando estuvo acá en la tierra, Pedro. Pedro, él tenía una actitud pues un tanto arrogante, podríamos decir. Pedro, recuerde usted que él decía: Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Aunque todos se escandalicen de ti, no, Señor, yo jamás haría eso. Pedro era un poco arrebatado, audaz, siempre por delante, como que siempre queriendo sobresalir sobre los otros discípulos. Y realmente Pedro tenía mucho de especial. Por algo Yeshua lo escogió como su principal discípulo, pero por lo mismo, Pedro, Kefa, tuvo que ser probado de una manera especial y tuvo que aprender unas lecciones muy especiales, de tal modo que en cierta ocasión Yeshua le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero Yeshua le dijo: pero yo he orado por ti. Entonces, ciertamente Kefa fue zarandeado, fue sacudido tremendamente, y hubo un propósito en esas pruebas que él pasó. Hubo un propósito muy claro. Él necesitaba aprender una lección, él necesitaba aprender humildad, de tal modo que cuando nosotros oramos y no nos dejes caer en la tentación, tenemos que tener claros estos ejemplos y tenemos que tener clara una palabra: humildad. Siempre humildad, porque Yeshua, si algo enseñó a sus discípulos, fue precisamente el tema de la humildad. Tenemos una referencia también en el relato de Job.
Podemos imaginarnos que el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Pedro? Imagínense como a Job, ¿no? Pero ¿has visto a mi siervo Pedro? Él dice que es muy fiel y que es mejor que los demás. Porque recuerda usted esa escena en el libro de Job. El Eterno le dijo a Satanás: oye, ¿y en tu caminar ahí por la tierra has visto a mi siervo Job? ¿Qué decía el Eterno de Job? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso lo decía el Eterno. Job no lo decía. Y Job no se creía eso. Pero el Eterno tenía esas referencias de Job. Pero tomando esa referencia de Job, piensa como ahora en Pedro. ¿Has visto a mi siervo Pedro? Pedro, él cree que es muy fiel y él cree que es mejor que los demás. Y así como el Satán en el libro de Job le respondió al Eterno: ¿acaso teme Job al Eterno por nada? Mira, déjame quitarle todo lo que tiene y déjame y vas a ver que voy a lograr que él te falle y que él se voltee en tu contra. Bueno, ese cuadro que se presenta en el libro de Job, que nos habla el libro de Job, es una forma de ilustrar estas palabras de no nos dejes caer en la tentación. Es decir, que no nos pase lo que a Job, que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Es decir, estamos rogando al Eterno ser librados de esas pruebas tan grandes, el ser librados de esas tentaciones, el ser librados de que el Satán venga a dañar nuestras vidas, o a dañar a nuestras familias, o dañar nuestras posesiones, o dañarnos a nosotros mismos, para poner a prueba nuestra fe y nuestra lealtad hacia el Eterno. Eso realmente es lo que significa no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación. Entonces, esas aquí en Lucas son las palabras que se encuentran en la oración del Padre Nuestro. Esas son las palabras que se encuentran en la oración modelo, que cuando aquel discípulo le pidió a nuestro Santo Maestro Yeshua: enséñanos a orar, Yeshua dijo: es de esta manera como ustedes tienen que orar. Básicamente, esas son las palabras de la oración modelo. En la versión de Mateo hay otras palabras. Después de no nos dejes caer en tentación, Mateo también dice: y líbranos del mal. Y termina reconociendo al Eterno, reconociendo su grandeza. Pero básicamente en la oración, en el diálogo que tenemos con el Eterno, se destacan estas cosas. Se destaca el que tengamos conciencia de nuestra relación con el Eterno, de nuestra relación con el prójimo, de nuestra dependencia del Padre Celestial todos los días y a cada momento, y de que estamos expuestos también a las tentaciones, a las luchas y a las pruebas, de manera que siempre roguemos por ser librados de estas cosas. Esa, mis amados hermanos, es básicamente la oración modelo, y son las cosas fundamentales que debemos de entender, las cosas de las que tenemos que tomar conciencia cada vez que elevamos una plegaria a nuestro Padre Eterno. Así que hemos aprendido a orar. Por supuesto, esto no es todo lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la oración. Hay muchísimas más cosas
que podemos aprender de la oración. Pero hoy solamente pues quisimos analizar las palabras excelsas de nuestro Santo Maestro Yeshua, con las que respondió ante el ruego, ante la petición de aquel discípulo cuando dijo: enséñanos a orar. Así que pues alabado sea nuestro Padre eterno, bendito su nombre, porque Él es quien a través de nuestro Santo Maestro Yeshua nos enseña acerca de la oración, acerca de la plegaria. Así que sigamos adelante con ese recurso maravilloso que tenemos, que el Eterno nos ha dado. Sigamos haciendo un uso correcto, de la mejor manera, de la plegaria, de la oración, haciéndolo cada día de una manera perseverante y sin desmayar, pero con la clara conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. Así concluimos, mis amados hermanos, este tiempo de estudio de este tema en Lucas capítulo 11 y en el verso número 1. Nos vamos, pero no sin antes invitarles a que nos acompañen en las actividades de este día de Shabbat, en las transmisiones. Hoy más tarde, la transmisión de la clase para aquellos que continúan el curso de hebreo. Mañana a las 11 de la mañana, tiempo de México, nuestro servicio de Shabbat. Tenemos servicio presencial en la comunidad, de manera que todos los hermanos que están acá en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pues les invitamos para que nos acompañen de manera presencial en las instalaciones de la congregación. Los que están lejos, bueno, acompáñenos virtualmente desde allá, desde donde ustedes están, en la transmisión del servicio de Shabbat, en donde vamos a estar hablando de un tema sobre la Parashá Yitro, y posteriormente en las clases que estamos teniendo con la maestra Karen, pues seguimos con el tema acerca de las buenas nuevas según el COVID-19. Y mañana damos inicio en nuestra serie Las cartas de Rab Shaul. Damos inicio al estudio de una nueva carta. Estaremos dando inicio al estudio de la carta a los Efesios. Por ahí les encargamos una tarea. Si usted no sabía, bueno, ahorita le comparto. La tarea es leer segundo libro de Reyes capítulo 17 y el libro de los Hechos capítulos 19 y 20. Leerlos como una introducción a la carta a los Efesios. Mañana vamos a estar haciendo unas preguntas relacionadas con estos 3 capítulos de las Escrituras, a manera de introducirnos a la carta a los Efesios. Así que bueno, esas son nuestras actividades para este día de Shabbat. Los invitamos a todos para que participen en ellas. Y bueno, ahora sí, nos vamos.